Maestría de Gestión y Dirección Empresarial, le da la cordial bienvenida al Congreso Virtual Innovación en Gobernanza. Desarrollado en esta segunda parte el tema Gobernanza en la Comunicación Estratégica de Proyectos. Le damos la cordial bienvenida al maestro expositor, maestro Saúl Enrique León Martínez. Gracias por aceptar esta invitación. Y antes de dar comienzo, le cedo las palabras a la maestra María Julia Mengíbar, decana de la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la UPED. La escuchamos. Gracias. Buenas tardes, noches a cada uno de ustedes. Gracias por el espacio que han realizado para participar en la segunda jornada de este valioso congreso. Agradecerle al maestro Saúl León por ese esfuerzo, dedicación, por el apoyo que brinda a la facultad, por compartir sus valiosos conocimientos, a la maestra Gamero y a todo el equipo que ha coordinado el evento. Gracias porque esto permite generar espacios que ayudan a fortalecer el conocimiento, no solo de nuestros maestrantes, sino que también de la población en general, que llevamos esos temas de actualidad para que podamos conocer más. El conocimiento pues no para todos los días, hay que estar en constante preparación, en constante adquisición de nuevos conocimientos que nos permiten enriquecer nuestros procesos formativos y profesionales. En el caso de la Facultad de Posgrado, estamos comprometidos con esa formación, con ese desarrollo. En el área empresarial sabemos que hay tantos temas que permiten enriquecer esa toma de decisiones dentro de las organizaciones, volver más competitivas las empresas, que ahora en día pues la competencia es bastante fuerte, cómo lograr que estas organizaciones estén trabajando de forma comprometida, de forma enriqueciendo esos procesos cada día que permitan una comunicación efectiva, una comunicación asertiva, permitir que estos proyectos vayan en la línea que se espera para el desarrollo continuo de los procesos de la organización. Así que mis felicitaciones al maestro, porque yo sé que va a ampliar muchísimo en este tema que es tan importante de la gobernanza, que nos entraña en las organizaciones, que es muy importante conocerlo. Así que de mi parte y desde la universidad agradecerles a todos su espacio, que comprendo algunos con una jornada larga de trabajo, pero estamos acá porque tenemos esa necesidad de aprender, ese deseo de conocer más, que yo creo que nos vamos a llevar un gran aprendizaje esta tarde y por supuesto lo vamos a poner en práctica. Así que felicitaciones y éxitos para cada uno de ustedes. Feliz noche. Gracias, maestra. Voy a dar un par de indicaciones antes de dar inicio formalmente a la exponencia. Favor mantener sus cámara y micrófono apagado mientras intervenga el exponente, al menos que él pida la intervención del grupo, dado que al final se dará un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. A continuación, tengo el honor de presentarles al maestro Saúl Enrique León Martínez, un destacado profesional de la comunicación con sólida trayectoria en la gestión estratégica y vinculación institucional. Es maestro en gestión estratégica de la comunicación y licenciado en comunicación social de la UCA. Su experiencia se ha desarrollado en el ámbito académico, actualmente desempeñando el cargo de coordinador institucional en la Oficina de Vinculación de Graduados de la UCA, donde lidera estrategias de relaciones públicas y programas de filantropía. Además, comparte su conocimiento como catedrático universitario en áreas de mercadeo, multimedia, gerencia de marca y mercadeo social. En el ámbito del impacto social, ejerce como coordinador de medios digitales para la Asociación Raíces y Senderos, impulsando el desarrollo en Ataco y su zona de influencia. Su trabajo se centra en el diseño de mensajes con propósitos e historias significativas que conecten con la organización, con públicos locales e internacionales, empresas y aliados estratégicos. Más allá de sus logros técnicos, el maestro Saúl es un líder comprometido con el servicio, siempre coordinando diversos esfuerzos de voluntariado y comunicación digital para organizaciones sociales y distintos sectores. Bienvenido, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias, licenciada Ivania, por la introducción. Gracias también a la maestra por las palabras de bienvenida.
Gracias también a la UPED por gestionar estos espacios y también gracias a cada uno de ustedes por sumarse a esta conversa, ¿verdad? En la cual pues vamos a hablar de mucha comunicación y este día pues precisamente vamos a hablar de la comunicación estratégica. El martes en el webinar hablamos de la gobernanza de proyectos sociales y claro, vimos cómo una gobernanza efectiva de proyectos sociales va a permitir que todo cuadre, ¿verdad? Desde el presupuesto hasta el cumplimiento del cronograma. Sin embargo, cuando la comunicación se une a los proyectos sociales, a la gobernanza de proyectos sociales, juega un papel muy fundamental y se vuelve pues un ente de mucho protagonismo estratégico, ¿verdad? Antes de empezar, yo quiero hacerle un par de preguntas a ustedes. Déjenme proyectarles las preguntas acá y son dos, ¿sí? Quiero que cada uno de ustedes lea estas preguntas, ¿sí? Y en confianza puedan animarse a responder vía chat o también a tomar la palabra y responderlas, ¿verdad? La primera es, ¿conocen proyectos que son técnicamente buenos pero fracasan porque nadie entendió su impacto o porque no involucraron adecuadamente a sus actores clave? Esa es la primera. La segunda es esta. ¿Por qué algunos proyectos técnicamente buenos no generan impacto sostenible? ¿Sí? Vamos a dedicar 2 minutos para que puedan pensar las preguntas y se animen, ya sea por chat o tomen la palabra y participen. Estoy pendiente del chat y también de personas que puedan tomar la palabra. Buenas noches, licenciado. Sí, adelante, Sara, le escuchamos. Yo creería que no generan el impacto sostenible, ¿verdad? Porque según la percepción que yo he visto a nivel de nuestro país, no somos como muy dados a apoyar los proyectos de cualquier índole, ¿verdad? Entonces, eso es como que tenemos que cambiar esa cultura de parte quizás de nosotros que estamos dentro de algún proyecto dirigiéndolo, porque pues las personas de por sí como que no nos nace mucho el apoyo, ¿verdad? A apoyarlos, y valga la redundancia. Entonces, por eso es que eso tiende como a generar que no se genere ese impacto, ¿verdad? Sostenible a futuro, que es el que esperamos. Muy bien, gracias, Sara. Voy a retomar su comentario luego de alguna otra ponencia o participación. Buenas. Adelante, le escuchamos. Mi opinión sobre que no generan el impacto los proyectos a veces tiene que ver con el involucramiento de otros actores y posiblemente solo tengan la ejecución durante un tiempo, porque los proyectos tienen fecha de inicio y cierre, pero queda ahí como la acción aislada. No hay un seguimiento. Se le cortó. No hay un seguimiento, ¿verdad? Y no hay un involucramiento adecuado de los actores, decía en la participación. Una más y cerramos este espacio. Adelante, Eric. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Un gusto, le escuchamos. Creo que una opinión que yo puedo compartir al respecto del tema y la pregunta es de que hay muchos proyectos que no tienen ese impacto debido a que teóricamente pueden sonar muy bonitos, pero en la práctica creo que no tienen ese impacto y quizás como sociedad
carecemos de ese tipo de cultura o ese tipo de enfoque que le queremos dar a ese tipo de situaciones que al final terminan cayendo en un declive que no se llegan a realizar. Creo que ese es mi punto. Muy bien, gracias, Eric. Estoy también teniendo participaciones en el chat. Voy a dar lectura, maestro, si gusta a Sí, por los... favor, rápidamente para ya enlazar esta idea introductoria. Gracias. Tenemos Tatiana López. Buenas tardes. No todo proyecto bien diseñado genera impacto. La transformación ocurre cuando una idea transforma el comportamiento, necesidades y resultados reales. No transforma el aprendizaje. Walter, feliz atardecer. Victoria Cristina, buenas tardes. He identificado un proyecto de sostenibilidad con alto valor estratégico para la comunidad estudiantil. Perdón que se me movió porque ingresó un nuevo comentario, permítanme. No obstante, se ha detectado una brecha crítica en la ejecución debido a que el equipo asignado no cuenta con la capacidad técnica y el conocimiento operativo necesario para su desarrollo. También tenemos Pamela Valladares. Un proyecto técnicamente bueno puede fallar en generar impacto sostenible cuando no involucra a los beneficiarios en su diseño, cuando se ignora el contexto cultural y económico del territorio, o cuando depende de recursos externos sin transferir capacidades locales. La sostenibilidad no es solo técnica, sino social, financiera e institucional. Sin apropiación comunitaria y un modelo claro de continuidad, el mejor proyecto se apaga cuando se va quien lo impulsó. Luego tenemos a Mauricio. Por experiencia propia, en algunos proyectos falta una evaluación al final que permita ver si las metas se logran y a qué costo. Muchos se centran en números de participantes, no de logros a largo plazo. Y Walter, con el último comentario, Walter Osorio, al no evaluar los riesgos, todo proyecto falla. Muy bien, gracias, licenciada, y gracias a cada uno de ustedes por las participaciones. En efecto, todas están acertadas porque hablan precisamente de, como van a ver más adelante, de factores como mala gestión de stakeholders, poco seguimiento a criterios de evaluación, ¿sí? Aquí también me apunté capacidades técnicas, no hay una cultura de involucrarse, ¿sí? Como sociedad en proyectos sostenibles y claro, decía por ahí una participación, hay que tener en cuenta el contexto social, ¿sí? Y pasa que el proyecto se realiza, ¿sí? Y luego desaparece la organización o los líderes no son debidamente comunicados, ¿sí? O involucrados. Precisamente quiero que guarden un ejemplo más, ¿sí? Y esto que vamos a conversar ahorita, quiero que lean un ejemplo más. Imaginemos un proyecto social de agua potable para comunidades rurales, muy común en nuestro país, ¿verdad? El director del proyecto comunica, iniciaremos la fase de consulta comunitaria en marzo, ¿sí? Iniciaremos la fase de consulta comunitaria en marzo. Al pasar por diferentes niveles, el mensaje se distorsiona. El coordinador entiende, empezamos obra en marzo. El técnico de campo dice, a la comunidad el agua llega en marzo. El resultado es que hay expectativas rotas, desconfianza y un conflicto social local, ¿verdad? Este es el llamado teléfono descompuesto, ¿sí? Es un ejemplo para englobar cómo la comunicación no está jugando un papel importante en esto, ¿sí? Y eso quiere decir que no hay una gobernanza comunicacional. Los mensajes se deforman en cada eslabón de la cadena, ¿sí? Esto es como cuando jugábamos ese teléfono, ¿no? Sí, con ciertos pasos y al final, o estas dinámicas que usualmente también hacemos en proyectos, donde el mensaje inicia, claro, sí, pero al final llega con otro mensaje, un mensaje distorsionado y precisamente en la charla anterior vimos cómo esa gobernanza, como les decía, ordena la gestión de proyectos. Nos permite que todo cuadre, que el cronograma se cumpla a detalle. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo esa misma gobernanza puede aplicarse, o más bien debe aplicarse a una comunicación estratégica
para evitar un teléfono descompuesto, ¿verdad? Cada vez que me gusta o hablo de este tema, pido que guarden el tema en una imagen, ¿sí? Y precisamente quiero que este tema, esta charla, la guarden como ese proyecto de último modelo, ¿sí? Como un carro de último modelo, ¿sí? Que nos ha costado mucho, que lo queremos usar, ¿sí? Que está listo para salir a cualquier lado, a cualquier país, sin embargo, está ahí guardado en el garage, en la cochera, ¿verdad? Porque no logra o no logramos que se vuelva sostenible, ¿sí? Como decían ustedes también, un proyecto puede ser técnicamente muy bonito, ¿sí? El papel aguanta con todo también, pero si se vuelve insostenible y no se sabe comunicar, pues básicamente va a fracasar. Acá les quiero compartir una idea clave para empezar. Muchas gracias por las participaciones y también quiero que lean esta idea clave. No basta con gestionar bien un proyecto, ¿sí? También hay que comunicarlo con claridad, transparencia y propósito. Vean cómo esas palabras son claves. Comunicarlo con claridad, con transparencia y propósito, ¿sí? En la comunicación siempre hay que tener un propósito, siempre hay que organizarlo. Igual si se va a improvisar, hay que organizar esa improvisación, ¿verdad? Y claro, todo esto va a generar confianza, va a generar participación y obviamente pues se va a volver sostenible. Ya más adelante vamos a ver cómo la participación se vuelve vital a través de un buen involucramiento de los llamados stakeholders o grupos de interés. Claro, como decíamos antes, la comunicación es el eje de una buena gobernanza, ¿sí? Y una comunicación estratégica va a permitir que haya rendición de cuentas, ¿sí? Que la confianza institucional se eleve, se fortalezca y obviamente se hayan espacios de participación y transparencia. Claro, aquí hay que mencionar algo bien importante y es que hay que tener herramientas y en la gobernanza de la comunicación hay que tener un buen plan de comunicaciones. Y eso va a permitir que nuestras actividades sean sólidas en el terreno, ¿verdad? Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué es eso de un plan de comunicaciones? Bueno, aquí les doy un par de consejos, 7% son 7 pasos lo que ustedes tienen que realizar a la hora de hacer un plan de comunicaciones, ¿verdad? Para un proyecto social hay que delimitar los objetivos, ¿sí? Los objetivos van a ser el norte de nuestro proyecto, de nuestro plan, ¿sí? También hay que definir la audiencia, a quién le estoy hablando, con quiénes me estoy comunicando, cuáles son sus intereses. Y aquí la experiencia me dice que entre más caractericemos a nuestros públicos, mejor va a ser. Toda la data que podamos tener de nuestro público o de nuestra audiencia va a permitir que los mensajes se diseñen de la mejor forma, ¿sí? Que sobre todo sean entendibles, ¿verdad? Que todos los actores, y claro, aquí hay que tener en cuenta algo, no va a ser lo mismo que yo comunique a los actores locales que a mis financistas, ¿verdad? O a alcaldías o gobiernos nacionales. El mensaje se adecúa a cada target, ¿sí? A cada audiencia, ¿verdad? Y todo tiene que ir alineado también con la misión o el objetivo del proyecto. Claro, lo siguiente es decidir qué información se necesita. ¿Qué datos necesito yo? Y ahí entran todas las herramientas de recaudación de datos. Ustedes mencionaban algunas en las participaciones, ya sea entrevistas, ya sean formularios, ya sean grupos focales, focus group, ¿verdad? Toda la data que me pueda servir va a ser de vital importancia, de mucha utilidad para establecer los mensajes claves, que sería el siguiente punto, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser mis mensajes claves? Mensajes claves para actores locales, actores nacionales y financistas. Y aquí entra una parte bien importante y es quién va a comunicar, quién va a ser el vocero, ¿sí? Ante estos actores, ¿quién va a comunicar? Generalmente, pues,
o dependiendo de la reunión se elige a un vocero, ¿sí? El director que va a comunicar y en qué momento va a comunicar, ¿sí? No necesariamente en un proyecto social el director tiene que comunicar todo, ¿verdad? Hay que ser estratégicos también, ¿sí? ¿En qué momento voy a usar cada pieza? ¿Sí? ¿En qué momento los actores o en qué momento el director? ¿Verdad? Y claro, definir quién comunica y quién es el vocero es importante también ante una posible crisis. Crisis que puedan afectar a los proyectos y que nos puedan comprometer o puedan comprometer el proyecto o la sostenibilidad del mismo. Claro, y aquí hay que también definir cuáles van a ser esos métodos de seguimiento, ¿sí? Y con qué frecuencia vamos a ir midiendo esos impactos. Generalmente se nos dice que los impactos se miden al final del proyecto, cuando ya el proyecto está terminado, ¿verdad? Cuando ya ese carro ya recorrió todas las millas que eran posibles, ¿verdad? Ya se visitaron varios lugares. Y no debe ser así. La comunicación debe estar, es un eje transversal, ¿sí? Y esto aplicado al seguimiento. El seguimiento de los objetivos tiene que ser constante. Claro, hay que definir la frecuencia, pero la comunicación debe estar desde que se gesta el proyecto, cuando se hace el proyecto y cuando se vaya a comunicar a los diferentes actores. Y esto va a permitir medir el éxito concreto, ¿verdad? Creo que el martes pasado, en el webinar del martes, se habló de la importancia de medir esto, ¿sí? De tener la data para respaldar mi proyecto, ¿sí? Sobre todo cuando son aspectos de carácter social, ¿verdad? O carácter cualitativo. ¿Qué quiere decir que sean cualitativos? Que involucran a personas, ¿verdad? Que involucran incluso opiniones. ¿Cómo medir ese punto, ¿verdad? Claro, las listas de asistencia van a ser importantes, pero también hay que crear todos esos mecanismos para respaldar mi proyecto, ¿verdad? Porque lo que no se mide no existe. Hay que tener en cuenta que la comunicación debe ser participativa y no vertical, porque cuando es vertical, muchos actores no van a ser ejes prioritarios o van a crear resistencia en el proyecto. Tiene que ser participativa. Aquí entra también la creatividad del equipo de trabajo del proyecto, ¿verdad? De los diferentes líderes, de idear una estrategia de cómo se va a volver la cuestión participativa. ¿Cómo voy a idear mecanismos en los cuales todos los actores sean escuchados? Como vamos a hablar más adelante, un comunicador estratégico que lidera proyectos o que es parte de proyectos sociales debe tener escucha activa. ¿Y qué es una escucha activa? Bueno, es prácticamente dialogar, escuchar, ¿verdad? Pero no solo oír, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿verdad? Hay que escuchar a todos los actores involucrados. Y no solo escuchar, más adelante también vamos a ver cómo la escucha tiene que traducirse en acciones. Y precisamente eso es una gobernanza. Son múltiples actores tomando parte de un proyecto. Y no hay que olvidar que la comunicación conecta. Conecta con instituciones, con beneficiarios, con aliados estratégicos, y también con financiadores, ¿sí? Con los llamados sponsors. Veamos un ejemplo concreto, un proyecto comunitario de recuperación de espacios públicos, ¿sí? Hay, por ejemplo, una alcaldía decide qué acciones tomar sin consultar a la población. La comunidad rechaza el proyecto, ¿sí? Hay resistencias. ¿Cuál sería un cambio estratégico usando la comunicación? Bueno, hacer mesas de diálogo, ¿sí? Una escucha activa y obviamente pues que haya una comunicación comunitaria. Aquí hay que ser muy buenos convocando, ¿verdad? Hay que hacernos de apoyos estratégicos locales, acercarnos a los líderes, ¿sí? Comunitarios, porque ellos van a ser los que van a ser nuestros embajadores, ¿sí? A lo largo de todo el proyecto. Y claro, el resultado aquí va a ser que haya una mayor apropiación, que es lo que buscamos, ¿verdad?
que la comunidad local se apropie del proyecto y aquello se vuelva sostenible. Hay que hablar de actores, ¿sí? Y no sé si habían escuchado hablar de esta palabra técnica llamada stakeholders y la importancia de poderlos mapear. ¿Sí? Un stakeholder va a ser ese público meta, ¿sí? ¿Cuáles son esa audiencia? ¿Sí? ¿Cuáles son esos actores claves? Y aquí les presento algunos. Pueden ser los mismos beneficiarios, pueden ser universidades, ONGs, pueden ser donantes, medios de comunicación, el sector privado también, y pues obviamente los gobiernos locales y los nacionales. Es importante identificarlos, porque con cada uno de ellos vamos a tener que trabajar, ¿sí? Aquí una especie de esquema que también visualiza los diferentes stakeholders de una organización. Como pueden ver, ahí hay gobiernos, ¿sí? Está más detallado. Hay localidad, hay accionistas, hay prensa, hay proveedores incluso, y también la competencia. Claro, también hay resistencias. Si hay alguno que se me olvida, los que ya tienen experiencia en la gestión de proyectos también pueden participar y poner ahí en el chat, escribir en el chat qué otros actores tenemos que tener en cuenta a la hora de la gobernanza de proyectos sociales. Hay que tener en cuenta cuáles van a ser esos mensajes claves. Como ya les decía antes, el mensaje se adecúa a cada actor, ¿verdad? Porque no es lo mismo, no vamos a comunicar lo mismo, ¿sí? Aquí algunos consejos. ¿A qué nos dedicamos? Usted tiene que conocer la misión a su institución. ¿Cuáles son esas fortalezas de la institución? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Por ahí alguien en la experiencia decía, es que el fulano no va al campo, ¿sí? Solo pasa en la oficina, ¿sí? Ojo con eso. Si usted quiere saber qué pasa en sus proyectos, quiénes son los actores, tiene que ir al campo, ¿verdad? Tiene que ir al terreno, ¿sí? Tiene que ir ahí donde está la noticia, ¿verdad? Ahí donde están los actores y conocer los proyectos, con quienes se involucra la institución, ¿verdad? Obviamente, cuáles van a ser los resultados que uno espera o que respaldan la labor de la institución o mi labor también, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Y aquí hay otros puntos importantes como la institucionalidad, ¿no? Conocer. Lo primero que un comunicador o un asesor debe hacer es conocer la fundación, la organización, la institución. ¿Cuáles son esas cifras claves? La data, ¿verdad? Entre más datos tenga usted de su institución, va a ser mejor para idear también los mensajes y que, sobre todo, como ya decíamos antes, vayan alineados a la misión. Aquí les comparto una matriz de stakeholders, una forma de cómo presentar a los actores ya cuando los tenemos caracterizados, ¿verdad? Como pueden ver, en un proyecto puede cambiar. Puede ser que los estudiantes sean de interés alto, ¿verdad? Los donantes sean de interés alto también y la comunidad de interés media. Y como pueden ver seguido en el siguiente ítem, está también medida la influencia, ¿sí? ¿Qué tanta influencia tienen los actores en el proyecto? ¿Es una influencia media, alta o baja? Y en base a esto, tenemos que pensar las estrategias de comunicación. Claro, si seguimos la lógica de actores, vamos a llegar a los estudiantes, ¿sí? Por medio de medios digitales. Reuniones digitales pueden ser equilibradas con reuniones presenciales y también por redes sociales o comunidades de WhatsApp, ¿sí? Hoy las instituciones también están gestionando dichas comunidades. Puede ser, y aquí no me van a dejar mentir, que un informe de impacto tiene que ser sí o sí de alto impacto o más bien de alto interés para los donantes. Siempre tenemos que hacer un informe y sobre todo visual. Mi experiencia me dice que cuando usted va a hacer un informe de impacto, tiene que ser lo mayor visualmente posible para que el donante pueda entender cómo
su apoyo está haciendo, o más bien está causando impacto en los actores, ¿verdad? Y claro, la comunidad también tiene que saber del proyecto y pueden ser que actividades comunitarias nos ayuden mucho o reuniones con líderes locales. Un ejemplo aplicado a los stakeholders puede ser un programa de formación juvenil, ¿sí? Puede ser que haya mucha comunicación a los patrocinadores, pero poca comunicación a las familias locales. ¿Cuál va a ser el resultado? Una baja permanencia de los participantes, ¿sí? Ese proyecto se nos va a caer porque no va a ser sostenible a largo plazo. No van a haber participantes en futuros o en futuras etapas del proyecto. Vamos a entrar también al tema de la transparencia y de cómo una buena narrativa va a permitir un impacto social medible, ¿verdad? Claro, aquí hay que tener en cuenta que la transparencia va conectada con la evidencia, ¿verdad? Sí, va reforzada con toda la data que podamos recuperar. Hay que rendir cuentas. Muchos de los proyectos se quedan en el documento final, ¿verdad? En la hoja, ¿sí? En el PDF, pero no se proyectan o no se organizan rendiciones de cuenta con la comunidad, con los actores, con los patrocinadores o donantes, ¿verdad? Claro, aquí hay que tener en cuenta que hay que saber comunicar el impacto, ¿sí? Y no solo las actividades o la asistencia, por ahí mencionaban listas de asistencia, ¿sí? No, aquí hay que comunicar el impacto, ¿sí? Esta inversión logró este cambio en particular, ¿sí? Logró que los hábitos de la comunidad cambiaran, ¿verdad? Vean cómo abajo les comparto una redacción que no se debe de hacer, ¿verdad? Realizamos 15 talleres. Cualquiera diría, wow, qué impactante, ¿verdad? Qué súper bien, qué excelente. Sin embargo, vean cómo la redacción y la comunicación se vuelve importante en una oración. 15 talleres permitieron que 120 jóvenes fortalecieran habilidades para acceder al empleo, ¿sí? Esa es una forma de comunicación basada en evidencia y de alto impacto, ¿sí? De una comunicación estratégica traducida en un informe escrito. Vean cómo la palabra es importante, ¿verdad? A la hora de comunicar. Un ejemplo aplicado de lo que acabamos de decir es, por ejemplo, un proyecto de becas. Se pueden mostrar historias humanas de impacto, ¿sí? De los jóvenes impactados, ¿verdad? O que han logrado sus estudios a través de una beca, datos de impacto por medio de un informe, de un reporte, ¿verdad? De impacto, testimonios grabados y obviamente indicadores de cómo, por ejemplo, desde tal fecha, el programa de becas ha impactado o ha permitido que 1,200 estudiantes logren su carrera universitaria a través del programa, ¿verdad? Y obviamente la transparencia financiera, ¿verdad? Que tiene que ir de la mano de esto. Una idea clave que les quiero compartir en relación a lo anterior es que los proyectos sostenibles no van a generar solo impacto, ¿sí? También hay que saber demostrarlo. ¿Y cómo se da eso? Bueno, evitando estos riesgos comunicacionales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos comunicacionales? Puede ser que uno de ellos es la desinformación, que haya falta de transparencia o expectativas mal gestionadas, ¿verdad? Como en el caso que veíamos del proyecto de agua comunitario. O puede ser que haya mensajes contradictorios, como veíamos en el caso del proyecto de agua potable, ¿verdad? Un actor decía una cosa, el líder decía otra, ¿verdad? Los participantes escucharon otra cosa y se dio ese teléfono descompuesto, ¿verdad? Habían mensajes contradictorios, no había claridad en la comunicación. También es importante que se evite la exclusión de actores. Aquí es importante que tengamos en cuenta todos los actores de esa matriz de stakeholder, ¿verdad? ¿Quién estoy dejando de lado? ¿Sí? Claro,
hay que ver la forma de involucrarlos. Siempre van a haber formas. El reto es cómo involucrarlos. Y como les decía antes, puede que haya crisis reputacional. Siempre una institución va a estar propensa a una crisis. Lo importante es, como como leen abajo, ¿sí? Ante una crisis, un vocero, ¿sí? La falta de una estrategia de comunicación ante una crisis puede verse esa crisis enorme, ¿verdad? Lo importante es tener un grupo de personas expertas, un grupo multidisciplinario, ¿verdad? Sí. En mi experiencia eso me ha servido muchísimo ante una crisis y elegir un vocero, ¿verdad? Y elegir los medios. Primero hay que saber qué pasó, toda la data posible. Siempre la investigación tiene que ser la base. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes se vieron afectados? ¿O cuál es la crisis? ¿Sí? Identificarla va a permitir idear las acciones. ¿Y quién va a ser el vocero? Porque hay que recordar aquí una cuestión bien importante es que todo comunica, incluso el silencio. Un ejemplo aplicado de esto puede ser que un proyecto social anuncia beneficios que luego no pueden cumplirse, ¿verdad? Y claro, esto va a generar una frustración comunitaria, críticas en redes sociales y obviamente esa institución va a perder la confianza. Aquí les quiero compartir 3 pilares de la gobernanza efectiva y van a ver que es un poco resumir todo esto que hemos ido hablando y conversando de cómo la comunicación estratégica va ligada o debe de estar ligada a la gobernanza estratégica y efectiva. Hay que tener claridad en el propósito, hay que definir los actores, bien decimos antes, ¿verdad? Hay que saber qué vamos a comunicar. Y claro, hay que saber cada función de la institución. ¿Qué función va a jugar el director? ¿Qué función los operativos? ¿Qué función los líderes? Hay que tenerlas en cuenta para no cargarnos de trabajo, ¿verdad? Y eso lleva a lo siguiente, delegar la función, ¿verdad? El tiempo en el terreno debe ser efectivo, ¿sí? Hay un presupuesto, como ya veíamos el martes, que cumplir, ¿sí? Y un calendario, un cronograma, un plan de comunicación va a permitir que esas funciones sean efectivas. Y obviamente, como ya decíamos antes, la transparencia va a ser importante porque va a poder o más bien dar legitimidad, ¿verdad? ¿Sí? A el proyecto social. Quiero compartirles un video que habla sobre la comunicación asertiva. Y luego voy a pedirles a cada uno de ustedes que pongan sus reacciones, que escriban sus reacciones respecto al video. Déjenme compartirles aquí el video. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí, maestro. Gracias. Sí, se escucha. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo.
¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Y esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves. Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que puedas, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no?
Bien, ¿qué reacciones les deja el video? ¿Cómo podemos aplicarlo a la gestión de la comunicación efectiva o estratégica en la gobernanza de proyectos sociales? Por ahí estoy leyendo un comentario en el chat. Maestro, voy a dar lectura al mensaje. Tatiana López nos comenta, lo asertivo en un proyecto se da cuando se establecen límites y responsabilidades de cada integrante que debe de saber qué le corresponde realizar. Muy bien. La adecuada delegación de funciones. ¿Cómo comunicarlo? Que es también clave en este video. ¿Quién más se anima a escribir o tomar la palabra? Ok, también podemos mencionar, adelante Astrid, la escuchamos. Buenas noches. Creo que es bien importante lo que se valora en el video que se vio. Y la manera es cómo nosotros los podemos expresar delante de las personas sin dañar sus sentimientos. Y una de las formas es hacerle conciencia en la manera que uno puede sin dañarlo, sin ocupar palabras ofensivas y no también discriminar a nadie, sino la forma de poderlo ayudar y que él aprenda a, a compartir, a valorar lo que él quiere hacer su mundo solamente él. Eso es importante, saberlo hablar con la persona sin dañar sus sentimientos de ninguna manera. Muchas gracias. Muy bien, gracias Astrid. Gracias. Tener en cuenta la integridad de las personas y de cómo comunicar. Maestro, tenemos un comentario de Paola Contreras. La comunicación asertiva ayuda a expresar ideas de forma clara y respetuosa, facilitando el trabajo en equipo y el logro de objetivos comunes. Muy bien, gracias. Precisamente por eso compartía el video y ustedes han acertado en cómo relacionarlo con la gobernanza de proyectos sociales. Y es saber comunicar, tener en cuenta al otro, ¿verdad? El que me va a escuchar. Obviamente ya le conocemos, sabemos cómo comunicar los mensajes y qué palabras usar asertivamente. A manera de ir cerrando ya esta conversa, quiero compartirles un par de conclusiones. Si ustedes quisieran agregar otras, pues bienvenidas sean. Y más adelante también voy a presentarles un ejemplo visual. Claro, la gobernanza, quiero que lean esto conmigo, no depende únicamente de estructuras administrativas, ¿sí? Como ya vimos, sino también de relaciones de confianza, de una relación de confianza construida en base a la comunicación participativa, ¿sí? Al involucramiento de todos los actores bajo la escucha activa. Y una comunicación estratégica debe estar presente desde el diseño del proyecto, ¿sí? Desde que se ha incubado, bien decíamos antes, ¿sí? Desde que se está gestando ese proyecto. Y no solo al final, ¿sí? Y ahora, ¿cómo comunicamos los resultados? Hay que difundirlos. Hacerte una presentación, hacer una infografía, una rueda de prensa y ya, o subirlo a la página web. No, aquí hay que tener en cuenta que la comunicación debe de estar o debe ser la base de una gobernanza de proyectos sociales. Y claro, aquellos proyectos sociales sostenibles a largo plazo van a ser esos proyectos que escuchen, que dialoguen, ¿sí? Que comuniquen con transparencia y que genuinamente, orgánicamente, generen una participación real de todos los actores. Les comparto una frase también idónea para este tema y es comunicar estratégicamente un proyecto no es solo contar lo que hacemos, ¿sí? Y para eso nos va a ayudar el storytelling. Perfecto. Es también construir legitimidad,
confianza y participación para generar transformación social sostenible. Y cuando todo esto se engrana bien, cuando todos los engranajes están debidamente puestos, ocurre esto que quiero mostrarles. Acá les comparto un ejemplo, ¿sí?, de un ejercicio que hicimos sobre una institución nos pidió como consultores hacer una investigación en ciertos lugares de Sonsonate donde la lengua náhuatl está vigente aún, ¿sí? Y entonces el reto era involucrar a todos los actores, indagar cómo podíamos hacer piezas de comunicación que difundieran y también reforzaran la identidad local, ¿sí? Entonces, esto ocurre cuando todos los actores son escuchados y cuando todos esos engranes se mueven bien, ¿verdad? Ocurren estas piezas gráficas de esta investigación. Se hicieron posts en redes sociales, se sacó estos suplementos que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Y también hubo una campaña radial y en todo la investigación, en todo el proyecto estuvo involucrada, pues obviamente los actores locales. Ahí podemos ver a este Tata de Quiz Náhuatl, ¿verdad? También podemos ver esta danza de Santa Catarina Mazahuat, ¿verdad? Y en todo el proyecto, en toda acción, en las campañas radiales, se tuvo la valoración, ¿sí?, y el acuerdo de los actores locales en la difusión de este patrimonio cultural, ¿verdad? Quiero presentarles también otro ejemplo y es de la Asociación Raíces y Senderos. Esto es lo que ocurre también cuando hay un trabajo en equipo, ¿sí? Y cuando la comunicación asertiva se lleva a lo mejor, ¿verdad? A un estado excelente. Hay una consulta activa, hay equipos de trabajos locales, institucionales y también de gobiernos locales en una consulta activa, ¿sí?, constante. Y hay una producción también que pasa por filtros de toda la asociación, de todos los actores, y claro, hay medios digitales para difundirlos, ¿verdad? Así que mi invitación es a que cualquier proyecto social de gobernanza que vayan a liderar o que estén por liderar, siempre tengan en cuenta que la comunicación es la base, ¿sí? Y que todo comunica, incluso hasta el silencio. Hasta aquí mi participación. Agradezco su atención prestada y quedo atento a las consultas, comentarios que tengan. Gracias. Gracias, maestro. Voy a dar lectura porque también participantes dejaron sus comentarios de la reflexión que solicitó del video. Patricia Colato nos comparte: a veces es difícil defender nuestra ideología de forma asertiva, pero considero necesario poner límites y hablar con claridad y respeto. Salomón Celidón nos dice: se puede decir a la otra persona sin dañar que también tomen en cuenta lo que no te gusta. Y Walter Osorio nos comenta: elementos claves de la comunicación asertiva. 1, claridad y honestidad. Di exactamente lo que piensas sin rodeos ni dobles sentidos. Empatía. Valida los sentimientos de la otra persona, incluso si no estás de acuerdo con su postura. Y 3, control emocional. Habla desde la calma para evitar que el mensaje se perciba como un ataque. También nos comparte Salomón, un comentario: Izalco, Nahuizalco y Santo Domingo de Guzmán hay bastante gente hablante de náhuatl. Es lo que nos comentan en la parte del chat. Gracias a todos los que están participando. Este es el espacio de preguntas. Si tuviesen preguntas que quieran dejar también en comentarios o levantar la mano y participar activamente, lo pueden hacer en este momento. Y en lo que ustedes puedan dejar ahí sus preguntas, también necesito tomar una fotografía de los asistentes que tenemos en este momento. Por los que si pueden encender su cámara, se lo agradecería para poder tener aquí un pantallazo de la conferencia. Permítanme.
Gracias. Listo, muchísimas gracias. Tengo comentarios y doy lectura a los, permítanme. Sí, tenemos Donatella Morales. La comunicación asertiva es impredecible en todos los ámbitos y muy buena ponencia. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Paola Contreras. ¿Qué pasa si la alta dirección no quiere involucrarse en la comunicación de un proyecto? Muy bien, gracias Paola por la consulta. Sí, es un eslabón que tenemos que trabajar desde el inicio, ¿verdad? Es un reto bien fuerte lograr que la alta dirección se sensibilice con el proyecto, ¿verdad? Por eso es importante la investigación previa que podamos tener y que nuestro pitch sea sólido, ¿verdad? Con esa data. Mi experiencia me dice que hay que involucrar a la alta dirección. ¿Cómo hacerlo? Pues llevándola al terreno, ¿verdad? No solo que el pitch se quede en la oficina, ¿verdad? Sino que también lograr esos espacios bajo las relaciones públicas, bajo la diplomacia incluso, de que la alta dirección se involucre en un viaje de campo, por ejemplo, y que conozca de cerca, ¿verdad? Ese es también el trabajo de un comunicador, ¿verdad? Hacerse de un buen equipo y de que y de idear, ¿no? De ser creativos y ver de qué forma voy a involucrar a la alta dirección. Muchas gracias, maestro. Excelente. Bueno, gracias a todos los que han participado. Si no hay más preguntas, gracias por haber participado de esta exponencia. Yo solo voy a solicitar su valioso apoyo para poder conocer su opinión sobre estos espacios y en el chat le pueda dejar un enlace para que ustedes puedan ingresar y darme la opinión en un formulario muy corto y eso nos permite mejorar estos espacios. Por otra parte, doy paso a la parte de la coordinación de comunicaciones de la UPED. Gracias. Bueno, maestro, gracias por atender este llamado, por poder compartir con nosotros todas esas experiencias y la universidad tiene a bien darle un reconocimiento y doy lectura. La Universidad Pedagógica del Salvador, doctor Luis Alonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento a maestro Saúl Enrique León por su valiosa participación como ponente en el desarrollo de la conferencia Gobernanza en la Comunicación Estratégica de Proyectos, como parte del Congreso de Innovación en Gobernanza, en el marco del desarrollo de la Maestría de Gestión y Dirección Empresarial de esta Casa de Estudios Superiores, dado en San Salvador a los 28 días del mes de mayo del 2026 y firmado por el licenciado Luis Eduardo Rivera, vicerrector académico, y la maestra María Julia Mengíbar, decana de la Facultad de Posgrados y Educación Continua. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar de este conversatorio, a Lupet por gestionarlo y a ustedes por la introducción. Por ahí dejaba en el chat que el reto es que la comunicación no sea vista como solamente una herramienta o un proceso de difusión, sino más bien como ese espacio donde las personas pueden ser líderes, ¿sí? Donde esa herramienta va a generar confianza y pues obviamente va a haber una reputación institucional que va a permitir que el proyecto sea a largo plazo. Gracias nuevamente. Gracias y gracias a todos los que estuvieron siendo parte de este webinar. Lo seguimos esperando para nuevos webinars. Siempre la universidad crea estos espacios semana con semana para nuevos conocimientos, seguir aprendiendo en diferentes temas. Así que los invitamos para la siguiente semana y que estén pendientes de las comunicaciones oficiales de la universidad. Pasen feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.